Días, Camila, ¿cómo están? Buenos días. Bien, este texto obviamente ya tienen su material, bien, debe estar en internet. Es un texto mixto, relativamente amplio, y nunca te olvides que siempre, bueno, pues analizar las preguntas, ¿no? Interiorices. Ahora, de propósito, puse el texto con 5 alternativas. Ahora, profeta, pero y ahora tienen 4, es verdad, pero de propósito, no, pero, o sea, hay un propósito acá. ¿Bien? Cuando hay 4 alternativas, obviamente hay menos análisis, pero cuando hay más, obviamente es un poco más de análisis. Una vez observado, o sea, el tema central, recuerda que una cosa es el tema y otra cosa es el tema central. Aquí, obviamente, no te preguntan por el tema, sino qué cosa se habla centralmente el tema. Y siempre se analiza en ese texto, nunca te olvides, la parte discontinua, la parte infográfica. Mujer al volante, peligro constante. Bien, ahí está, hay un timón, ahí está el signo de la mujer y el signo del varón. Un estudio revela que los hombres conduciendo son más peligrosos y agresivos que las mujeres y que ellas cumplen más las normas de tránsito. Entonces, ¿de qué me está hablando el texto? Automáticamente me habla del conductor varón y conductor mujer. O si quieres, del chofer o de la chofer. ¿Bien? ¿Bien? Son un poco raro, la chofer. ¿Bien? O si quiere ponerle chofer varón, chofer mujer. O si no, como la señora, pues la Mayra, la Mayra, es una exactriz, ¿no? O si no, diremos mi cuerpita. Participaciones, mira, los datos estadísticos que nos muestran, pues, sobre ambas personas, ¿no? Ambas personas. Participaciones y accidentes. Las mujeres, mira la cantidad de accidentes que causan en comparación con los varones. Las mujeres causan accidentes graves 3,2%. Los varones casi el 100% son asesinos al volante, los varones. 96,8%. Graves en autopistas. 15,0%. Los varones 85,0%. Mira, casi al 100%. O sea que no respetan nada los varones. Lesiones a conductores de autos. Las mujeres causan 20%, ¿no? Y los varones el 80%. Definitivamente son unos asesinos al volante. Lesiones a conductores de motos. Las mujeres 14,0%, los varones 86%. O sea, pasa una motito, la motito no le quiere dar pase, ¡ah! ¡Pum! La atropella, mete para allá moto y lo termina matando de motos. Los varones son unos locos. Más abajo, respeto por las normas de tránsito. Las mujeres respetan, mira, usan el cinturón de seguridad el 80,1%. Los varones también, buen porcentaje, 72,6%, pero igual no, las mujeres acatan mucho más. Las mujeres suelen conducir con luces bajas. Luces bajas, evidentemente, todo faro tiene 2 luces, ¿no? Bajas y altas, ¿no? Altas para hacer, obviamente, para conducir a larga distancia o en plena oscuridad para tener mucho más visión, mucho más panorama, para visualizar mejor. Y las bajas, evidentemente, en la ciudad, ¿no? Aquí por la vía de evitamiento, ¿para qué? Como hay gente que no ve, o hay conductores que no suelen ver, entonces por lo menos eso empaña. ¿Sí? Por lo menos te genera pues algo de visión lejana sobre algo. Entonces las mujeres pues suelen ser más precavidas y ponen 42%, los varones nada. Bueno, en este caso las mujeres obviamente tienen mucho más temor, ¿no? Que sea ser robadas, laceradas, dañadas, entonces 38,6% prefiere pues un carro con lunas polarizadas. Y los varones son más osados, más atrevidos, 34,5%. Uso del celular, mira, uso del celular. Ay, sí, no, las mujeres prefieren contestar el celular antes de dejar de conducir. Si a mí me interesa el carro, no, yo contesto mi celular, punto. Se olvida que está conduciendo. 9,0%. Igual tienen los varones.
El porcentaje aparentemente es mínimo, solamente 4 unidades, pero esas 4 son pues miles. Pero de todas maneras, mira, en ese aspecto sí, los varones, evidentemente, cuando están conduciendo, no suelen contestar el celular en cantidad como si las mujeres. Comportamiento en autopistas. Las mujeres son más pacientes, mira. La mujer, mira, 63, mira, los varones 53. Impacientes 37, los varones 47. Agresivos, los varones son más agresivos, las mujeres mira, son más pasivas. Bueno, respecto a la legalidad, solo el 34 de choferes o de conductores son femeninos y el 66 son masculinos. O sea, más del 50% de vehículos son manejados por varones. Como se observará en el texto, pues nos hablan del conductor varón y conductor mujer. Ahora, ¿qué cosa nos está hablando de ambos? La comparación estadística respecto a los accidentes de tránsito, ¿sí o no? Se acabó, ya tengo el tema y tengo el tema central también. Y evidentemente acá hay mucho más datos, ¿no? La mujer evidentemente es más respetuosa de las normas de tránsito, lo dice el texto, literal. Hay mucho más conductores, ¿no es cierto?, que mujeres. Hecho ese análisis, ahora vamos a la primera parte. Sobre un relevamiento de unos 5.000 choques graves en ruta, se determinó que los varones, los hombres, concentran el 96,8%, mientras que en el caso de las autopistas, la participación femenina asciende solo al 15%. Eso es más, se sabe en el cuadro estadístico. La cifra de todos modos se ve influida por la mayor cantidad de conductores masculinos que constituyen las 3/4 partes del total de automovilistas. Además de que los choferes profesionales son casi todos hombres y provocan 1/3 de los choques. No obstante, si se calcula la participación femenina en los accidentes, de acuerdo a la cantidad de mujeres con licencia. En ese primer párrafo y en esa segunda oración y la tercera, no sé si tú ves, pero hay un tufillo, hay un desliz de alguna manera de tratar de convencernos, ¿ah? Tratar de explicarnos que, ¿sabes qué? Como hay más conductores varones, de hecho que van a causar mucho más accidentes. Como hay menos conductores mujeres, de hecho que van a causar menos. Porque acá hay una justificación, ¿no? Dicen, ¿no?, la cifra de todo modo se ve influida por la mayor cantidad de conductores masculinos. O sea, ahí está justificando, ¿no? De hecho, que van a causar 96,8% porque hay mucho más conductores varones. Está justificando. Que constituye las 3/4 partes del total de automovilistas. Además de que los choferes profesionales son casi todos varones. Nuevamente redundan. Como las mujeres son un poco cobardes, o sea, no quieren conducir un carro, entonces los pobres varones se ven, no sé, se ven motivados, ¿no?, a conducir un automóvil. No obstante, si se calcula la participación femenina en los accidentes de acuerdo a la cantidad de mujeres con licencia. Segundo párrafo. Con licencia de conducir, la tendencia se mantiene. Obvio, ¿no? O sea, ¿qué están diciendo ahí? No, o sea, así haya más mujeres manejando, igual ellas van a causar menos accidentes. ¿Por qué? Porque son evidentemente más apegadas a las normas. Entonces no van a cometer tantas imprudencias como los varones. Eso dice esta tercera oración. No obstante, si se calcula la participación femenina en los accidentes de acuerdo a la cantidad de mujeres con licencia de conducir, la tendencia se mantiene. Solo están involucradas en el 28,4% de los choques, mientras que los varones superan el 70%. O sea, igual, ¿no? O sea, la tendencia igual se va a mantener. Igual los mismos varones, así haya mucho más mujeres conductoras,
igual las mujeres van a causar menos accidentes. ¿Por qué? Porque son más receptivas, son más apegadas a las normas, no son tan locos como los varones. Evidentemente, todo eso conlleva que la mujer, así haya una hemorragia de mujeres manejando automóviles, van a causar menos accidentes. ¿Por qué? Por su aspecto emocional que ellas mantienen. Que los especialistas atribuyen a que son más agresivos al volante, los varones, ¿no? En cuanto a las lesiones provocadas a automovilistas, ellas causan un quinto del total y solo el 14% a motociclistas. Bueno, pues si el motociclista está yendo a 10 kilómetros por hora, ella también va a 10 kilómetros, respeta al motociclista. Pero un varón no. Si el motociclista está seguramente a 10 kilómetros por hora, él empieza a tocar el claxon, no se desespera, ¿no? Y si no le quiere dar el pase, pum, la atropella, retírate. Los varones son locos. En cuanto a las lesiones provocadas a automovilistas, ellas causan un quinto del total y solo el 14% a motociclistas. De acuerdo a la base de datos de CESBIMEN, que funciona dentro de la entidad, de acuerdo al documento, eso revela que el conductor hombre es arriesgado, no respeta las normas, se maneja en base a la sensibilidad que le transmite el tránsito y es agresivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si hay un chofer que está manejando su carro a cierta velocidad, él lo mira y él también quiere manejar esa velocidad, ¿no? Y si aumenta su velocidad, él también quiere aumentar, ¿no? O si él cree que no, pues se cree meteoro, ¿no? Quiere que tenga una competencia, o sea, nadie debe manejar más rápido que él, ¿no? Entonces empieza a desesperarse, no está loco, si él va, empieza a avanzar. Entonces él se transforma, se vuelve loquito ahí cuando está. ¿Pero usted maneja? Bueno, yo sí manejo. Yo tengo mi camioneta y suelo manejar. Pero a mí me interesa. Si hay alguien detrás mío, ¿sabes qué? Me toca el claxon. Bueno, si no hay por qué desesperarse, detengo mi carro y le veo, ¿qué te paso ahí? Le aderezo la vida, pues, ¿no? No me está tocando el claxon, está desesperado, vuela, pero hermano, le digo, está bien, vuélate. O sea, ¿por qué tú apuras y debo correr? Hay gente que es loca, no te empieza a tocar el claxon, te pone la luz intermitente, ¿no? Felizmente hay esos carros que van a volar ya. Entonces dice acá, de acuerdo al documento, esto revela que el conductor hombre es arriesgado, no respeta las normas. Se maneja en base a la sensibilidad que le transmite el tránsito y es agresivo. Hasta detalla que no le gusta prestar su coche y que solo usa los elementos de seguridad por temor a ser controlado o sancionado, pero no por verdadero conocimiento. O sea, en síntesis, siendo coloquial, al varón conductor le llega seguir las normas. Por eso tú ves en todo el tiempo, y eso nunca va a parar, quizás nosotros tengamos un familiar conductor que conduce pues taxi, o conduce su carro, conduce pues, o trabaja como mototaxista. Le interesa un bleo las normas, ¿sí? Si tiene que pasar por una persona encima, pasa igualito, si tiene que chocar igualito, ¿no? Pero como ni la autoridad le hace nada igualito, eso nunca se va a acabar, este es un círculo vicioso. Entonces a la policía tampoco le interesa. Hay cuarentena igualito, todo el mundo sale con su carro, me llega. Entonces, eso lo tiene que cambiar usted. Yo sé que es complicadísimo decirle a un pata, sé que, hermano, respeta las normas, pues encima, ¿no? Encima a mí me ha pasado aquí cerca de mi casa, voy a girar y se mete un venezolano con motocicleta, me paro y casi me choca y le digo, compadre, ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú? Me dicen, ¿qué tienes tú? Me dice. Hay cosas así, pues, nuestro Perú parece, lo comparo con la obra de Señor y Soledad, nuestro Perú parece evidentemente Macondo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería Perú? Pues, ¿no? Perucondo serán, ocurre cada cosa. Hasta detalla que no le gusta prestar su coche y que solo usa los elementos de seguridad por temor a ser controlado o sancionado. Así es, como sabe que la policía, evidentemente, y la policía te incorrupta, mucho de ellos, ¿no es cierto? No estás con tu cinturón y si hay un policía quisquilloso, dice que no estuviste con tu cinturón y te pongo tu multa. Y bacán, entonces para no pagar tu multo, para que no te bajen puntos, se pone, solo por eso, porque si no, igual no hacen nada.
La mujer, en cambio, es más respetuosa de las reglas, ¿no? Bueno, acá nos hacen quedar mal a los varones, ¿no? Y las acepta las consignas. O sea, dice, cuando vas a girar o quieres pasar un automóvil que está delante de usted, no lo haga por la derecha, hazlo por la izquierda, pero haz que se detenga el otro carro, ¿no? O que te dé paso. En todo caso, haz que el otro carro pase a la izquierda, luego recién puedes pasar. Bueno, ella espera eso. Si hay una motito delante de usted, no tiene por qué tocarle el claxon. Si la moto va a 10 kilómetros por hora, tú tienes que ir a 8 kilómetros por hora. Entonces la mujer es mucho más apegada a las normas y hace caso, dicen, que los varones no. Es más respetuosa de las reglas y acepta las consignas sin desafiarlas. Suele ser paciente. Por todo eso, obviamente, así haya una hemorragia de conductoras, igual van a causar menos accidentes. ¿Por qué? Porque tienen todos esos aspectos emocionales que el varón no tiene. Cuando el varón se desespera rápido, cree que la vida se le acaba. Y aunque no tiene una gran afinidad por la mecánica y tiene una menor habilidad técnica, le gustan los vehículos. Y es más receptiva a los consejos de seguridad vial. Los datos se enriquecieron con una investigación y de agresividad según género, mediante un equipo de crash test, la publicación de CESBI, que realizó viajes en autopistas con un coche de prueba a una velocidad constante, menor a las máximas, para observar la reacción de la gente. Ya sabemos cuál es el tema, ya también sé cuál es, obviamente, el tema central. Así comprobó que los hombres no podían esperar al volante. Se pegaban al paragolpes trasero del auto de prueba. Hacían guiños de luces de manera desesperada o sobrepasaban autos por cualquier carril disponible. La paciencia fue mayor en las mujeres, pero no demasiado, ya que mientras el 31% de las conductoras fue clasificada como impaciente, la cifra entre los hombres fue 35%. Donde ellos la duplicaron fue en la agresividad. El 12% de los varones insultó, gesticuló y amedrentó al vehículo de prueba. De todos modos, Gustavo Bravati, director de la área de seguridad vial CESBI y autor del informe, relativizó las diferencias al considerar que aquella mujer de conducta prácticamente ideal se está perdiendo. O sea, de todas maneras, se tenía una visión sobre las mujeres, pero comprobaron que también hay mujeres que son agresivas al volante. En cuanto a las normas de tránsito, de 400 casos analizados, más del 80% de las mujeres usaban cinturón y el 42% las luces bajas, contra el 72,6% y el 28,4% en hombres, respectivamente. Mientras que casi 4 de cada 10 mujeres cumplieron la prohibición de circular con vidrios polarizados. En los hombres la cifra descendió hasta el 34,5%. Pero el uso de celulares al volante dejó a ambos géneros expuestos, ya que ambos promediaron el 9% en el respeto a la norma. Los hombres son culpables del 96% de los accidentes en rutas, en revista Pilar. Bien, hecho eso, lo único que tendría que hacer ahora, obviamente, era haber comprendido las preguntas, haber comprendido las preguntitas. El tema central del texto es, el tema era conductores varones y mujeres. Ahora, ¿qué cosa se habla de esos conductores varones y mujeres? La comparación, ¿sí o no? Los datos estadísticos respecto a su participación en accidentes de tránsito. Es aquí donde tú te luces, ¿no? Tú te luces con la respuesta. Gracias, muy amable, claro que sí. Chévere. La participación de hombres y mujeres conductores en accidentes de tránsito podría ser, ¿no es cierto?
Graves lesiones causadas por la imprudencia de los conductores varones, pero se está hablando de los dos, de ambos. Los rasgos de personalidad de las mujeres, bueno, es particular, no igual que la B también. La cantidad de mujeres con permiso, ese es un dato particular también. La naturaleza de los conductores varones en las diferentes carreteras, solo se habla de dos. La respuesta yo creo que era evidente, ¿no? Bien, así es, muy amable Kevin, Urco, Castro, Camila, Ángelo, esa es la respuesta. La respuesta es aquella. La respuesta es A. El sinónimo contextual de receptiva. La mujer es mucho más receptiva, ¿bien?, a recibir consejos y a respetar las normas. En cambio, el varón no. Entonces, ¿qué será receptiva? Fácil. Muy bien, claro. Receptiva, o sea, que recibe, ¿no? Que recibe. O sea, estarían a recibir, estarían a aceptar. O sea, no se cierra. Muy bien la respuesta. Gracias a todos. Profeta 2 de 2, está bien, vamos bien, empezamos bien la mañana, chévere. Tú sabes que es viernes el cuerpo lo sabe, ¿no? Prosigamos entonces. Muy bien, 2 de 2, vamos bien, vamos bien, vamos bien, chévere. Se deduce que, con respecto a la cantidad de conductores, los resultados del estudio mencionado en el texto reflejan. Yo sé que acá no vas a fallar la respuesta. A ver, ¿por qué cometen mucho más accidentes los varones y por qué las mujeres no? ¿Sí o no? La de Gareca, pensá, pensá. Ya está. La respuesta aquí, aunque es un poco peyorativo para los varones, esa es la respuesta. Bien, claro que sí, pues claro, esa es. Muy bien, obvio. Porque la mujer sabe las normas, respeta las normas, hace caso a los consejos. En cambio, el varón no es recontra temerario, el varón. Muy bien. La respuesta es aquella, claro que sí. Bien, más respuestas. Excelente, claro que sí. Bien, gracias Ricardo, Camila, Lozano, Kevin, bien. Profeta, sí, 3 de 3, muy bien, vamos bien. Aquí en la respuesta hubo un craso error, ¿ya? Hubo un craso error. Bien, la respuesta es la B. Es de la respuesta, la B. Esta no es nada que ver, nada que ver. La respuesta correcta es la B. La respuesta correcta es la B, repito. Es compatible con la información expresada en el cuadro afirma. Mira, dice con el cuadro, entonces tú no puedes basar tu respuesta en la parte continua, porque acá dice puntualmente en el cuadro. Entonces tu respuesta debe basarse solo en el cuadro, no en la parte continua. Si te basas solo en la parte continua, también hay respuesta. Muy bien. Así es, claro que sí. La respuesta es aquella. Para usted, bueno. Bien, 4 de 4, chévere, vamos bien. 4 de 4. 4 de 4, muy bien, claro que sí. Excelente, ¿no? Definitivamente es una mañana soleada. Muy bien, 4 de 4, ya. El último ejemplito. Pregunta de extrapolación. Si la cantidad de choferes profesionales, mujeres y hombres, fuera igual,
conservando la tendencia mostrada en el cuadro. Ah, pues ya te dije, no, se te había explicado justamente, justo te explicaba eso. Bien, claro que sí. Claro que sí. Esa sería. De hecho, claro, dice el no. Pensá, amiga, pensá. Dice, si la cantidad de choferes profesionales, mujeres y hombres, fuera igual, igual las mujeres van a causar menos accidentes. Los varones van a seguir causando mucho más accidentes. No como quiso justificar el autor de ese texto, que como hay muchos varones también deben causar mucho más accidentes. No. ¿Por qué los varones van a seguir causando más accidentes? ¿Por qué? Porque son más locos, ¿no? Manejando. No son receptivos de las normas, no hacen caso a las normas. Igual las mujeres van a causar menos accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son más pacientes, emocionalmente están mejor, ¿bien? Y son más respetuosas de las normas, ¿no? Por eso y muchas cosas más. La respuesta es, ¿no? Profeta, ven a mi casa esta Navidad. Bueno, tal vez, ¿no? Ojalá, ojalá que se dé esta vez. La respuesta sería pues la alternativa A de amor. Bien, ahí está. Profeta, 5 de 5. Muy bien. Felicitaciones. Te ganaste las palmas apuñanas. ¿Sí? Las palmas apuñanas. Profe, ¿por qué no podría ser la C? A ver, te explico. Te explico, mujer. Te explico, varón. Dice, si la cantidad de choferes profesionales mujeres y hombres fuera igual, conservando la tendencia del cuadro, y en el cuadro se muestra que los que causan más accidentes son los varones, por distintas circunstancias, ¿no? Lo que se centra mucho más el autor en explicar es justamente su aspecto emocional del varón. En cambio, la mujer es mucho más paciente, el varón no. Entonces, así se incrementase, así fuese la misma cantidad de choferes varones y mujeres manejando, las mujeres igual van a seguir causando menos accidentes, porque no son locas, son pacientes, hacen caso a las normas, en cambio el varón no. Entonces, la mujer conductora de comportamiento ideal se perdería definitivamente y así los ancianos aumentarían. No tiene nada que ver eso. Nada, nada. La respuesta es la A. Bien, vamos entonces con otro texto. ¿De cuál amigo? ¿De cuál? ¿De la 4, de la 3, de la 5? ¿A cuál te refieres? A la pregunta 4. Ya, gracias. De la 4 la respuesta es la E. Bien, de nada, señorita. Bien, uy, ese es bonito. Acá, de hecho, que acá te vas a lucir, va a ser. Es un bonito texto narrativo, bacán. A ver, vamos a leer ese texto, a ver, vamos a leer ese textito. Voy a sacar ese cuadradito de allá. A ver, ahora sí.
Bien, ahora sí, desarrollamos, ¿no? Oiga, pero si Circe hace alusión a su forma de ser, ¿no? No, Circe es una basura de Circe, ahorita, ¿no? Como algunas mujeres. Si no eres para mí, no eres para nadie, demonio. No vale ese tipo de relaciones, ¿no? Relaciones tóxicas. Actuarán algunas mujeres así, espero que no. Acá, si se quiere ir, que se vaya, ¿no? Tranquilo, feliz de la vida, ¿no? Si no fue para ti, para otros serán. Lo que no crece no nace, dice. Entonces, ¿por qué actuar como esta bruja, ¿no? Entonces, el nombre me hace recordar, bueno, el nombre es parecido nomás el personaje de la obra, por ejemplo, ¿cómo se llama esta bendita obra de Ernest Hemingway? No es Ernest Hemingway, es Dorian Gray. Dorian Gray. ¿Bien? Los que se acuerdan la obra de Dorian Gray, los que han leído la obra, ¿bien? Este, la personaje, no me acuerdo bien la nombre de la chica, que se enamora justamente de Dorian Gray de ella, que es una actriz de barrio muy bonita, ¿sí? Muy angelical, muy inteligente la chica esta, que cautiva y roba el amor obviamente, de Dorian Gray. Dorian Gray se enamora perdidamente de ella, tanto así que le ofrece incluso matrimonio. Y entonces hay una frase que dice aquel personaje, me olvidé el nombre, el bendito nombre, ¿cómo se llama ella? Ese es, no es Cecilia, ¿no? Es Priscila, algo, se me fue el nombre, me acuerdo el nombre de los tres varones, del pintor Basilio, de Mr. Harry, Dorian Gray, y me falta el nombre de la chica, no me invento, bueno, se me fue la mente. Bueno, lo cierto es que cuando ella habla, tú sabes que cuando leí sobre cuando estaba en quinto de secundaria, yo me enamoré de la personaje, o sea, del personaje, ¿no? De la chica en sí, ¿no? Como escribían tal cual, y la forma como expresa, y le dice a Dorian Gray, no sabes qué, todo lo natural que en mí existía lo tienes tú, todo te lo di a ti, ya nada queda en mí, ya no me pidas que actúe como antes, ¿no? Porque ya no tengo nada, todo te lo llevaste tú. Entonces, ¿por qué le dice eso ella a él, eso? Porque obviamente la estaba denigrando verbalmente, ¿no? Porque salió a actuar y no le salía ni se acordaba el papel ni su línea se acordaba, ¿no? Entonces se cae, ¿no? En pleno escenario, ¿no? Y sus amigos le llenan de furia a él, a Dorian Gray, dice, ¿qué? A esto nos has traído, a ver este bodrio, mira que hemos expuesto nuestra vida, podemos morir aquí, no podemos contaminar, y mira que ni siquiera, ¿cuál es la actriz bonita? Pero ahí está, ¿cuál bonita? Aquí no hay ninguna chica bonita, ¿qué tienes? Lo cierto es que enfurecen tanto a Dorian Gray, y es ahí donde empieza lo bonito esa obra, ¿no? Entonces, enfurecido va a la recámara de ella, en todo caso al camerino de ella, y ahí le increpa, ¿no? Le increpa bien feo, ¿no? Y ahí le dice, pues, esta voz angelical de ella, le dice, no sabes qué es lo que te acabo de expresar, que es muy, muy simpático, ¿no? Y después de eso, y obviamente, ya le empieza la desgracia a Dorian Gray, ¿no? Porque antes de esa escena, obviamente su amigo Harry dice, no sabes qué, el cuadro permanecerá lindo, hermoso, ¿no? Bello. En cambio, tú, humano, vas a ser viejo, arrugado, ¿no? Esperpento, nadie se va a acordar de ti, ¿no? Y ahí como que eso interioriza y hace una especie de pacto del diablo, ¿no? Y ahí empieza lo bonito de la obra, después obviamente, de que la chica Priscila, Escila, no me acuerdo bien su nombre de la chica esta. Vale, muy bonito, hombre. Bueno, me hizo acordar el nombre de esa imagen, de ese personaje. Bien, en ese texto, bien, la pobre Escila no tenía nada que ver, ¿no? Ella simplemente quería ser ella y nada más que ella, ¿no? Lo que molesta, obviamente, ni siquiera nada tiene nada que ver con Circe, nada que ver con Circe, ni enterada.
Ahí está, gracias, Torres. Así es, civil van, así es, civil van, así es, civil. Gracias, civil van. Ustedes, ¿no? Cuando matan cuando civil se mata, se suicida, su hermano va a vengar su muerte, ¿no es cierto? Y al final termina matándolo. Dorian Gray termina matando a su hermano, Tim le dispara y cree que es un conejo y termina matando al pobre hermano de Civil Van. Gracias, gracias, Tormenta Mategarejos, ese Civil. Civil Van. ¿Bien? Entonces decía yo que acá, por ejemplo, Escila ni siquiera conoce, no tiene nada que ver a Circe, pero Circe pues le manda la maldición, ¿no? ¿Por qué? Por egoísta, ¿no? Si no estás conmigo, no estás con nadie. Algo así piensa, ¿no? Así que por enamorarte de ella, a ella la transforma, ¿no? A ver si así te desenamoras de ella, no le interesa nada, ¿no? No le interesa, al final no le interesan los sentimientos de otro, ¿no? Le interesa solamente su persona, nada más. Una basura después. Circe. Escila es una figura conocida sobre todo por la Odisea. Recuerda que la Odisea es una aventura llena de peligro, ¿no? Llena de dificultades. Esa es Odisea, donde aparece como monstruo marino junto al torbellino Caribdis, formando un peligroso estrecho, probablemente el de Messina, completamente imposible navegar. Antes de esto, Escila había sido una hermosa ninfa, ¿no? Y de ahí viene una cantidad de ninfas hermosísimas, ¿no? Que tienen su historia, muchas de ellas. De ahí viene la palabra ninfomanía, ¿no? Marina que se había permitido rechazar multitud de pretendientes. Entre todos ellos, los que habían pretendido sus favores estuvo el dios marino Glauco, cuya primera forma fue el del mortal Glaucis, pero posteriormente fue transformado en Tritón con cabeza y torso de hombre y cola de pez. Cuando puso sus pies sobre un arroyo virgen, siendo pescador, vació su red sobre la hierba para contar su pesca, y los peces recobraron vida y regresaron al agua. Sorprendido, Glaucis probó la hierba y experimentó una irrefrenable necesidad de sumergirse, ¿no? Irrefrenable, o sea que evidentemente una fuerza que le empujaba a meterse o a sumergirse. Así lo hizo y fue recibido por los dioses del mar, que le dieron la inmortalidad y su nuevo aspecto. Escila, a, a quien le contó ese cuento, no mostró interés en él, de manera que Glauco consultó a la hechicera Circe. Le pidió que le diese hierbas mágicas para conquistar a Escila, pero Circe, que es recontra comechada, le advirtió que no lo hiciese a la vez que le declaraba su amor, ¿no? ¿Para qué besar con ella? Que si aquí estoy yo soy lo mejor. ¿Qué le habrá dicho de la Circe? La Circe no pudo resistir la humillación y se consideró tan insultada que preparó una pócima mágica para verterla en la bahía donde nadaba Escila. El agua contaminada transformó a Escila en un monstruo de 12 patas y 6 cuellos. Bueno, hay mujeres que son así, deben ser así, ¿no? Deben tener la característica, según la personal de la bruja Circe. ¿Qué culpa tiene la otra chica? ¿No? Ni enterada de ella. 12 patas y 6 cuellos, rematados con una horrible cabeza cada uno. Según Ovidio, su vientre estaba cubierto con cabeza de perro, ladrando de aspecto similar a Cerbero. Al ver a su amada transformada, Glauco rompió a llorar. Pero eso obviamente no le interesa decir, sino, o sea, que tiene que subir, sufre, me interesa un bleo. Total, tú te quedas conmigo. Glauco rompió a llorar, pero muy asustado dejó el palacio de Circe, temiendo que la hechicera quisiese casarse con él. Escila permaneció en el estrecho de Mesina y, según Ovidio, se vengó de Circe devorando aparte la tripulación de Odiseo, cuando pasaron el estrecho pues el héroe había sido amante de la hechicera. Finalmente, Escila se convirtió en una roca. Aún hoy en muchos lugares se mantiene la expresión entre Escila y Caribdis, con el sentido de estar entre la espada y la pared. ¿Bien? En ese texto, pues, nos habla
de un triángulo amoroso, evidentemente donde uno de los vértices nunca se enteró de nada. Simplemente ella no tenía nada que ver ni con Caribdis ni con Circe, ¿no? Pero Circe, evidentemente que no le interesa más que su vida, perjudica a Escila y perjudica también a Caribdis. No, al final ni siquiera le interesa a Caribdis, no le interesa, si en verdad no le interesa su sentimiento, ¿no? A ver, ¿qué dices acá? Dice, el tema central abordado en el texto es... Vamos, porque yo creo en ti, ¿eh? Gracias. El origen mítico de la palabra Escila y Caribdis. La desdichada amor de Glauco hacia Escila y Circe. Las venganzas de Circe y Glauco dentro de la mitología antigua, nada que ver, no se aparta completamente del tema. Escila y las consecuencias de su vínculo desdichado con Glauco. Ah, puede ser. ¿Eh? Descripción mítica de los seres fantásticos como Escila y Glauco. Bien, solo puede ser, mira, dos. La B o la D. Una D es un bonito distractor y la otra es la respuesta. La E. Muy amable, gracias mía. Gracias, gracias. Le agradezco. El tema central. ¿De qué se está hablando centralmente? Dice la B. La desdichada amor, la desdichada historia de amor de Glauco hacia Escila y Circe, pero Glauco no amaba a Circe. Circe se enamoró de Glauco, ¿no? Escila ni siquiera tiene nada que ver ahí, ¿no? Es más, Escila nunca se enteró que Glauco evidentemente quería estar con él, con ella. ¿Sí? La respuesta. Escila y las consecuencias de su vínculo desdichado con Glauco, ¿no? Ahora, ¿por qué? Ella no tenía nada que ver, ¿sí? Ella nada tenía que ver ahí. La que se enamoró de Glauco fue Circe. Glauco estaba enamorado evidentemente de Circe, ¿no? Tuvieron tal vez una plática, ¿no? Él le comentó algo, ¿no? Y ella no le creyó, nada más eso. Y ahí se enamoró, ¿no? Y eso le comentó, obviamente, a Circe. Y Circe dijo, no, o sea, que tú eres un dios, tú eres inmortal, tú eres para mí, dijo, ¿no? Aquí te quedas conmigo, ¿no? Allá que se muere, Circe, ¿no? ¿Para qué te voy a ayudar con a pasear con ella? La pobre Circe, evidentemente, pues, decía, vamos. La desdichada historia de amor de Glauco hacia Escila y Circe. Escila y las consecuencias de su vínculo desdichado con Glauco. En esa parte, cuando dice tema central, lo que se aborda centralmente, se habla de ese triángulo, pero ¿qué cosa se habla centralmente? La desgracia que pasa pues en esa historia de amor, entre comillas. Aquí la respuesta proporcionada no es correcta. Dice, el origen mítico del periodo, no, pues no eso no es centralmente lo que se habla, ¿no? Ese es un caso auxiliar, o sea que a partir de historia se crean, ¿no? Pero no es centralmente. No es lo que dice centralmente. No es centralmente. ¿Sí? No es centralmente. ¿Sí? La respuesta sería la D. El que propuso la respuesta está mal, que me falló en dos ya. En el segundo párrafo el término dice irrefrenable, cuando se refiere a Glauco, ¿no? Cuando una fuerza irrefrenable hace que se sumerja, dice. Tiene sentido contextual de... Muy bien, claro que sí. Gracias. Esa es la respuesta. La B. La B de bebé. Así es. De la conducta de Sila frente a la tripulación de Odiseo es imposible inferirlo. O sea, ¿por qué habría actuado así Sila? O sea, ¿por qué se comió aparte de la tripulación de Odiseo? ¿Sí o no? Seguramente como una forma de vengarse, ¿no? Decirse.
porque seguramente el amorío de Circe y Odiseo era conocido. No, nada que ver, bueno. No, mira, la pregunta dice, de la conducta de Escila, o sea, no, o sea, dice, ¿por qué Escila habrá actuado de esa manera? O sea, ¿por qué se comió a la tripulación de Odiseo? Seguramente para intentar hacerle sufrir a Circe, ¿no? Pero Circe pues es más descorazonada, más fría que el viento, es más fría que el témpano, no le interesa nada, no le interesa, ni le interesó la vida de pobre Escila, menos le interesó la vida de Clovis. Escila había perdido el juicio por Odiseo, nada que ver, ¿no? Escila ignoraba que su transformación monstruosa fue culpa de Glauco, seguramente que sí, ¿no? Pero la pregunta es distinta, ¿no? Escila sabía que Circe y Odiseo fueron amantes y que ella aún lo amaba. Ah, podría ser, ¿no? Entonces, si yo me como a toda esta tripulación, ella va a sufrir, habrá dicho. Caribdis también fue una bella ninfa, convertida en torbellino por Circe. La respuesta, pues, nada que ver, pues no es un varón. La respuesta es la D de dado. No se condice con lo afirmado por el texto sostener que, o sea, me piden la idea incompatible. Te preguntan la incompatible, la que no se condice. La bella Escila tuvo gran cantidad de pretendientes, incluye un dios marino, sí. Glauco temía a Circe, por eso se escapó, pues. Pese a ser inmortal, sabía que la hechicera era poderosa, obvio, ¿no? Más bien Glauco era ingenuo, ¿no? Él cree que le iba a apoyar ella, ¿no? Y al final termina, evidentemente, enamorándose ella de él. Eso es correcto, la D es correcto. La D es correcto. Glauco temía a Circe, claro, por eso se escapa, eso dice el texto. Y eso se deduce, bueno, pese a ser inmortal, sabía que la hechicera era por eso, claro que sí, por eso es que huyen. O sea, si mató de la nada, o en todo caso transformó de la nada civil, perdón, a Escila, obviamente no nada le garantizaba que a él también lo transformara, ¿no? O en todo caso, pues se quede eternamente con ella, ¿no? Es por eso que huye, seduce, eso es compatible. Perdón. Escila no siempre tuvo una forma monstruosa, obvio, era bellísima, era hermosísima. Tanto así que todo el mundo quería estar con ella. Cuando digo todo el mundo quería estar con ella, me hace acordar a otra gran narrativa mitológica, ¿no? A Psique, claro, la historia de Psique y Cupido. ¿Te acuerdas de esta historia? Igualito, ¿no? Psique es una hermosísima también mujer, en ese caso mujer, donde se enamora todo el mundo de ella, ¿no? Hasta que se enamora mucho más Eros. Mucho más se enamora Eros, ¿no? Y Eros queda perdidamente enamorada de Psique, ¿no? Alucinante historia, que es muy bonito. Escilas no siempre tuvo una forma monstruosa en un principio, fue ninfa, claro que sí, compatible. Glauco fue transformado en tritón, obvio, literal. Entre Escila y Caribdis es una expresión antigua que connota dos maravillas. No, eso no es el texto. La respuesta es no. En todo caso es la espada y la pared, no, no dos maravillas. Si fuese posible considerar la conducta de Circe como generalizable a la naturaleza humana, diríamos que el hombre, bueno, dicen, ¿no? Si los humanos actuarían como Circe, ¿sí o no? Eres para mí, mira, eres para mí y no para nadie, solo para mí.
Así que quien se mete en mi camino, así no tenga nada que ver contigo, igual lo desaparezco de la tierra. ¿Era para mí o para nadie? Así en la bruja, una arpilla. Ya, muy bien, bien. Chévere. Oye, ¿por qué no podría ser la hembra? ¿Sí o no? Cuando ella mira, cuando escucha a Caribdis que le ayude a conquistar, que le prepare un brebaje para conquistar a Escila, mire, ella es mala, ¿sí? O sea, va y se enamora ella de él, ¿no? Y más bien hace que la otra, para que nadie se enamore de él, lo transforma pues en monstruo. O sea, no le interesa solamente su satisfacción personal, ¿no? ¿Saben? Él se queda conmigo. No me interesa lo que él sienta, no me interesa nada. Solo se queda conmigo y nada más que conmigo. Propicia la satisfacción egoísta de sus anhelos son considerar que los demás puedan o no sentir, o no mide su fuerza al momento de llevar adelante venganzas pasionales en nombre del amor. ¿Qué dice su? Bonito texto. Las preguntas más aún. Tu super respuesta. Ahí está el super. Propicia la satisfacción egoísta, ¿no? Te quedas conmigo y con nadie más. Y para que no pienses en la otra, la transforman. No me interesa si tú sufres por ella. Igual te quedas conmigo. Solo ves su satisfacción personal, no le interesa nada más. Bien, ahí tenemos un supertexto mixto. Ahora tengo, perdón, un texto dialéctico, como siempre. Las preguntitas es importante. Luego, tanto el fragmento A como el fragmento B abordan el tema de... Ya. A ver, vamos a darle una super lectura a este texto, a este primer texto.
Vamos con el segundo texto. Bien, desarrollamos el texto. Obviamente, aquí se habla del igualitarismo económico, ¿no? ¿Hasta dónde es bueno? ¿No? Si es favorable o no es favorable. Yo no sé, obviamente, si tú estarías en capacidad de compartir tu esfuerzo, ¿no? Te mataste y entonces tú tienes que repartir con los que menos tienen. En principio suena bien, ¿no? ¿No es cierto? O sea, el hecho que tú tengas una buena posición económica porque te costó tu esfuerzo, ¿no es cierto? Te costó, estudiaste, te quemaste las pestañas y bueno, pues ahora que tienes 30, 40 años tienes una posición económica estable, ¿no? Pero te costó, ¿no? Y luego que conseguiste eso, la gente no piensa que te costó esfuerzo, ¿no? Si no, dice, no, sabes que ese pate es rico, ¿no? O tú eres rico, ¿no? O tú eres acaudalado, ¿no? Entonces tienes que repartir tus bienes, ayudar tus bienes. O sea, tu esfuerzo no sirvió de nada, ¿no? Seguramente todos tenemos las mismas 24 horas, ¿no? Evidentemente alguien diría, profe, pero algunos no tienen, sí, algunos no tienen, sí, pero obviamente hay distintas formas de ayudar a las personas, ¿no? Pero no pues parte de tu sueldo donárselo a esas personas, ¿no? Y es más, ¿qué le estás enseñando a esa persona, ¿no? O sea, no le estás permitiendo también que se desarrolle como tú. Entonces, en ese texto se discute eso, ¿no? ¿Hasta dónde son los límites del igualitarismo? O sea, es bueno o no bueno. El primer texto dice que sí, el segundo dice que no. El debate político contemporáneo reconoce cuatro tipos de igualdad: la política, la jurídica, la social y la económica. Los tres primeros no pueden definirse en términos formales. La igualdad política no se garantiza al otorgar a cada uno un voto y el derecho a desempeñar cargos públicos. La igualdad jurídica no se garantiza al concederle a todo el mundo el derecho a tener un juicio con jurados, derecho de demandar por daños y el derecho a consultar a un abogado. La igualdad social no se obtiene aboliendo los títulos nobiliarios y las barreras oficiales a la movilidad de las clases. Las grandes desigualdades sustanciales
en el poder político, la protección jurídica y la estima social y el respeto propio son compatibles con esas condiciones formales. Además de un lugar común, firmar que la igualdad real de todo tipo es sensible a los factores económicos. Todo, ¿no? Todo conlleva, evidentemente, a diferenciar, pero todo basa en lo económico. Las instituciones formales pueden garantizar una posición social mínima a todo el mundo, pero las grandes diferencias en la riqueza y en los ingresos producen grandes diferencias en este terreno, diferencias que también pueden heredarse. Mis padres no tuvieron nada, ¿no? Y de pronto pues yo tengo una posición económica, pero eso no implica pues que yo haya nacido en una cuna de oro, ¿no? O sea, me costó mi esfuerzo, ¿no? Y seguramente a varios de ustedes les cuesta, les va a costar, ¿no? Pero luego que alguien diga, ¿sabes qué? Tienes que repartir tus bienes con el resto. Un momentito, ¿no? Ya, de que puedo ayudar, bacán puedo ayudar, pero que me digas que yo, que me esté en la obligación de dar parte de mi sueldo en ayuda a los demás, tampoco, ¿no? Tampoco. Puedo colaborar, sí, pero no pues parte de mi sueldo, ¿no? Si eso me ha costado una vida construirlo, y no por eso me vas a catalogar que yo soy rico y te olvidas de todo lo que hice yo, no es así. Lo anterior bastaría para conseguir la importancia de la igualdad económica por encima de las demás, pero más allá de los argumentos que dependen de su relación con otros tipos de igualdad, por lo menos hay un argumento instrumental no igualitario para la igualdad económica, que se basa en la utilidad. Lo que ocurre ahora en Argentina, ¿no? O sea, si ganas más, tienes que pagar más impuestos. Pero eso es correcto. Si gano más, debo pagar más impuestos. ¿Y tu esfuerzo? Ahora, si tengo, no sé, pues no tengo 20.000 soles en el banco, ya no puedo tener 20.000, ¿no? Porque tengo 20.000, el banco y el Estado se queda con parte de mi ahorro. Tampoco, ¿no? ¿Y tu esfuerzo? ¿Hay que ayudar a todo el mundo? Sí, hay que ayudar, pero no te deben imponer eso, deben hacer más bien. El principio de utilidad marginal decreciente afirma que en muchos bienes un incremento dado tiene menos valor para el que ya posee una cantidad significativa de dichos bienes que para el que tiene menos. Por ello, si la cantidad total de ese bien y el número de quienes lo reciben es constante, una distribución equitativa de ese siempre tiene mayor utilidad que una de menos equitativa. En síntesis, como usted verá, aquí en el primer texto hacen apología a la igualdad económica. Una objeción que a menudo se presenta contra el igualitarismo económico es que en este existe un peligroso conflicto entre igualdad y libertad. Así es. Aquí en este texto se oponen a que haya igualitarismo económico. El argumento se basa en el supuesto de que si se concede la plena libertad a la gente, inevitablemente se producirá una deriva hacia las desigualdades de los ingresos y la riqueza. Es que no toda diferenciación debe basarse en lo económico, ¿no? Hay otros aspectos más, ¿no? Quizás el aspecto social, cultural, religioso, o sea, hay otros aspectos más, ¿no? O sea, pero acá todo lo sintetiza en lo económico, ¿no? O sea, a partir de ese supuesto se infiere que una distribución igualitaria de la renta puede lograrse y mantener únicamente reprimiendo las libertades indispensables para el desarrollo de esa tendencia indeseable, independientemente del valor de ese argumento respecto a la relación entre igualdad y libertad. El igualitarismo económico suscita otro conflicto, una relevancia más fundamental. En la medida en que algunas personas se preocupan por la igualdad económica, bajo el supuesto erróneo de que esa constituye un bien moralmente relevante, su predisposición a satisfacer con un nivel específico de renta o riqueza no está, en ese sentido, guiada por sus propios intereses y ambiciones, sino únicamente por la cantidad de dinero que otra persona posee. Así pues, el igualitarismo económico induce a que la gente deje de calcular sus requerimientos monetarios, ¿no? O sea,
lo que muchas veces ocurre en varias sociedades, ¿no? Por ejemplo, había pensión 65, no recuerdo bien el nombre, ¿no? Que Humala y Toledo ofrecieron y se suman manteniendo. Y había gente en la sierra que necesitaba, claro que sí, ¿no? Pero había gente que se esforzaba, ¿no? Y trabajaban. Pero muchos campesinos dejaron de trabajar porque sabían que a fin de mes le iba a llegar su sueldo, ¿no? No era demasiado, pero era una ayuda, ¿no? Pero ya empezaron a dejar de producir, ¿no? Entonces ya los conviertes en inútil a muchos de ellos. Entonces, por lo menos le digas a qué bacán, con ese dinero tiene que hacer tal o cual cosa bacán, entonces la persona ya sabe a qué va a destinar ese dinero. Pero si no le dices nada, entonces a muchos se les vuelve parásito. Si tú atrapas a un ladrón y no lo castigas, simplemente lo encierras y luego lo sueltas, ese va a seguir delinquiendo toda su vida, ¿sí? Pero si es delincuente, tú le castigas, no sé, pues toda la semana le hace barrer con la lengua la pista, ¿tú crees que vuelve a hacer? Pero qué malo, sí, pues qué malo, pero si solamente lo vas a encerrar, no le estás enseñando absolutamente nada, ¿no? Simplemente lo estás motivando que ya lo toma con un juego, ¿no? Bacán, si me chapan, chévere, no, ya estoy acá, gané puntos. Finalmente salgo, gané más puntos. Entonces, esto se ha vuelto un vicio, ¿no? Entonces, profe, que si le pongan más años en la cara, igualito, pues así le pongan 20 años igualito, ¿no? La idea es, el encerrarte no es un castigo, pues. Si te van a dar de comer, al desayuno, almuerzo y cena, tienes todo. ¿Qué más quieres? Bueno, quizás ese es el anhelo de muchos, ¿no? Ya que en libertad no pueden hacer nada de eso, la única manera de tener techo y comida y no pagar absolutamente nada es estar en la cárcel. ¿No crees tú? ¿Qué le enseñaste? Entonces, si por lo menos la atrapas a un ladrón y le enseñas a que se valga, ¿sabes qué? Lo que está haciendo es recontra mal, que haz esto. O no sé, pues le hace barrer todos los días las calles, no sé, ¿no? Qué sé yo, algo, ¿no? Pero si lo vas a tener encerrado, no pasa nada. Pero obviamente, pues, las leyes estipulan otras cosas, ¿no? Entonces tampoco se le puede castigar, ¿no? Tendría que reestructurarse todo, ¿no? Totalmente. Entonces, compañeros, este texto es alucinante, me vacila porque habla de otras cosas, ¿no? Que pasan en la actualidad. El igualitarismo económico induce a que la gente deje de calcular sus requerimientos monetarios a la luz de sus propias necesidades y circunstancias. En lugar de ellos, los estimula a aspirar erróneamente a un grado de opulencia, que se mide a partir de un cálculo en el que parte de su situación monetaria relativa a los aspectos específicos de su propia vida no desempeñan un papel alguno. O sea, esperan solamente que el Estado le dé, o alguien le sabe que si alguien se vuelve rico va a compartir conmigo. Ah, o sea, el anhelo de muchos. Tanto el fragmento A como el fragmento abordan el tema de, yo creo que está recontra sencillo. A eso me refiero, bueno, a eso justamente me refiero. O sea, si por lo menos ese dinero estaría correctamente causado con esa gente que está en la cárcel, qué chévere sería, ¿no? Ahora, se supone que es un centro de rehabilitación para con la sociedad, pero no ocurre eso. Entonces, no sé si un día yo le comenté, ¿no? Pero aquí te llevan a la cárcel por haber robado un sol de pan y no te llevan a la cárcel por haber robado, pues, no sé, 100.000 soles por lo menos en una casa. ¿Sí? La respuesta entonces, en el fragmento A como el fragmento B aborda el tema de, en principio hablan de la igualdad económica, no hablan de la igualdad social. ¿No es cierto? Ahora, hablan netamente del aspecto económico. O sea, si es bueno o no es bueno ayudarnos, si es bueno que la gente reparta su aspecto económico,
Si es bueno ayudar a la gente, o perjudica o no perjudica, ¿no? Ayuda o no ayuda, ¿no? Particularmente yo pienso que perjudica, ¿no? Si no, obviamente, si no le encausas correctamente, es como el banco, pues, ¿no? Es como el neoliberalismo, ¿no? O sea, el banco te dice, te doy la plata, pero no te dice no te pregunta para qué, ¿no? Entonces ya tú sabrás para qué lo utilices, sí, pues, pero ahí sí hay libertad, ¿no? Pero si no sabes qué hacer con 50.000 soles y solamente te lo vas a hacer una semana, terminas endeudando y terminas gastando, en todo caso, pagando 150.000, ¿no? Dice 50.000, pero terminas pagando 150.000. ¿Por qué? Por no saber invertir posiblemente o no saber qué hacer con ese dinero. Entonces, algo así ocurre acá en el texto, ¿no? O sea, es bueno la parte de la ayuda económica, el equilibrio económico, la ayuda económica. La pertinencia y la igualdad económica. Si es bueno o no es bueno, ¿no? ¿Hasta dónde es bueno? En el fragmento el término sensible implica sensible. ¿Sí? Condicionamiento. De acuerdo con los argumentos presentados en B, en el texto 3B, resulta incompatible. Ahí está lo incompatible. En el texto no niega eso. La respuesta es, se la suele considerar como un bien moralmente trivial, no. A partir del texto del argumento 3A se infiere que las condiciones formales, o sea, cuando habla de la igualdad, ¿no? De hay 4 tipos de igualdad, dice, ¿no? El aspecto legal, social, económico, otras cosas más, y se basa luego en la parte económica, de mí la respuesta. No garantizan la abolición de las diversas desigualdades. Si en Dresa se descartaran los argumentos a favor de la igualdad de la economía, que vincula con otros tipos de igualdad, probablemente, tal vez tendría sentido lógico, ¿no? Porque acá el que tiene plata, evidentemente, tiene ciertos derechos, y el que no, no tiene ciertos derechos. O el que tiene un cargo, automáticamente se adjudica ciertos derechos, y el que no tiene ningún cargo, no tiene derechos. Lo que te habla el texto APA. Y hecho eso, ahora sí vamos a pasar a la práctica. Y en esa práctica, obviamente, hay textos que debemos desarrollar. Hay un par de textos más, o uno creo. Debemos lucirnos hasta allá. Es aquí donde tú súper intervienes, ¿no? Ya sabes hecho ese texto también. El texto 4. Bien, aquí está el texto 4. Ya, ahí te digo lo super tibia. Bien, no te olvides si el texto se presenta de esta forma, va acá, analiza primero las preguntas, ¿no? Acá sí podemos hacer eso. Bien, leo las preguntas, ¿no? El texto trata fundamentalmente sobre, y ahí viene el primer TIVA, analiza las alternativas.
Gran segregación racial, discriminación lingüística, la diferencia lingüística, marcado sectarismo político, el racismo oculto en el Perú. Mira lo que se repite más. ¿Sí o no? Se repite el lingüístico. Se describe discriminación, diferencias, segregación, diferencias, sectarismo, racismo. Ah, ya. ¿De qué crees que habla el texto? Mira, sectarismo, racismo, segregación, discriminación, diferencias. ¿Cuál es la connotación negativa respecto al aspecto lingüístico? Algo negativo, ¿sí o no? O sea, se está hablando pues de... Así es, o sea, podría ser la respuesta, chévere. Es una forma, por ejemplo, si quieres entender mejor un texto filosófico y cualquier texto, analiza las alternativas para que tengas una idea clara, luego lee el texto. Luego lee el texto. Va a ser recontra más sencillo captar, obviamente, esto. Respecto a los usos lingüísticos, discriminatorio, mira, resulta incompatible, el estereotipo, bueno, pone de relevancia su lengua a los racistas, castellano, ya, bueno. A ver, vamos a leer ese texto.
Bien, a ver, hagamos ese textito. Obviamente, el tema, ¿sí o no? Era la variante lingüística o la discriminación de una lengua. Dice, la discriminación de una lengua o variante lingüística con la que se identifica un grupo etnorracial determinado suele conllevar a la discriminación de ese grupo. Obvio, si hay un grupo de personas o hay alguien que no habla tu idioma, bien, en todo caso, si es que estamos aquí en el Perú y veo que alguien, pues evidentemente no domina bien el lenguaje, o en todo caso habla quechua o aymara o cualquier otro dialecto peruano, lo discriminamos, ¿no? Uno, porque una forma de discriminación es porque no entendemos, no le entendemos lo que habla, o simplemente porque no nos gusta lo que habla. Bien, por diversos motivos simplemente lo vamos a ir segregando. La discriminación de los grupos e individuos distintos desde el punto de vista etnorracial implica con mucha frecuencia discriminación hacia la lengua o variante lingüística usada por ese grupo o por esos individuos para comunicarse entre sí. Esto puede llevar a hablar de ciertos estereotipos, ciertas creencias y ciertas actitudes. ¿Bien? Para tu primera pregunta, la respuesta la hallamos en esa primera oración. ¿Bien? Ahí está la respuesta. El texto trata fundamentalmente sobre, ya lo habían dicho hace ratazo, ¿no es cierto? Es más, lo habíamos hecho y lo habían hecho sin haber leído el texto aún. En todo el texto obviamente se habla de la discriminación lingüística. Esa era la respuesta, de la discriminación lingüística. De eso se está hablando. Gracias, así es, muy bien, claro. Sí, excelente. Ahora, respecto a los usos lingüísticos discriminatorios, resulta incompatible sostener que esa respuesta parcialmente se vincula con esa parte del texto. Digo parcialmente. Oración 2. Esto puede llevar a hablar de ciertos estereotipos, ciertas creencias y ciertas actitudes que en determinados casos acabarían conformando una representación discriminatoria a algunos colectivos sociales. En el uso cotidiano de la lengua española encontramos frecuentes ejemplos de dicha representación. El símil, trabajar como negro, la palabra negro para designar a quien escribe una obra sin que sea reconocida su autoría, hacer el indio como sinónimo de que hacer el tonto, merienda de negro para indicar el caos y desorden, ir hecho un gitano indicando que se va sucio y harapiento, hacer una judiada en el sentido de traicionar a una persona, engañar a alguien como a un chino, es decir, con facilidad todos ellos se constituyen como reflejo de los valores culturales. Reflejo de los valores culturales y morales. Mira, esta es una respuesta a otra pregunta que está ahí, de nuestra sociedad, que a través de la palabra refuerzan y se perpetúan. La respuesta acá, bueno. Respecto a los usos lingüísticos discriminatorios, ¿resulta incompatible? Ahí está, mira. La respuesta. Aquí está. ¿Están exentos de influjo cultural? Falsa, como todas las que hemos ido discriminando. La respuesta es la E. Profeta, ¿dónde está? Acá está, pues mira. Todo se construye como reflejo de los valores culturales y morales. Y acá, ¿qué dice? No? ¿Están libres de influjo cultural? Recontra falso, ¿sí? Recontra falso. Sí está implícito el aspecto cultural. Así es, muy bien, claro que sí. Estereotipo 18, estereotipo. ¿Qué implica estereotipo? Los estereotipos. Y aquí está la palabrita estereotipos. Esto puede llevar a hablar de ciertos estereotipos, ciertas creencias, ciertas actitudes en determinados casos. Por lo tanto, ¿qué será estereotipo? Bien. Estereotipos. Porque si tú pones modelos, entonces puedes poner paradigmas, son sinónimos. ¿No es cierto?
Así es. La respuesta, ciertos prejuicios. Prejuicios. Así es, Lozano, Ángelo, bien. Ángelo. Ahora mira, muchas veces el texto y los textos que proponen San Marcos, mucho de ellos, tú puedes deducir a qué se refieren. Obviamente, varias de esas palabras, al ser de origen latino, compartimos también misma raíz, mismo lexema. ¿Sí? Racismo, lingüística, aspecto racista, lenguaje, cultura, inferior, ¿bien? Dominación política, justificación, doctrina, subordinante, grupos subordinados, racial, las personas, la situación. O sea, yo podría deducir a partir de esas palabras de qué trata esa parte en inglés. ¿No es cierto? ¿De qué trata? Quizás no lo voy a hacer de manera literal, pero sí voy a entender, sí se entiende de qué se trata. En este texto, en la primera parte, por ejemplo, dice, el racismo es ciertamente un aspecto lingüístico. El racismo es ciertamente un aspecto lingüístico, dice esa primera parte. Y luego habla, pues, evidentemente, del racista que pone de relevancia o de importancia su lengua, ¿no? Y justifica que su lengua es más importante. Haré una pregunta en esa, dice, en el texto, la expresión. Ti racis, dice, beleviet tri lenguaje. Bueno, lo que sea. La respuesta, yo creo que está en esa primera partecita de. Así es. Muy bien. Si un hispanohablante se mofara de un hablante del castellano andino, mira, si un hablante si un hispanohablante se mofara del hablante de un castellano andino, si se mofara, o sea, si se burlara, es hispanohablante, de hecho que o no es de ese contexto, no es de esa ciudad, o no conoce dónde está, pues. Porque en nuestro caso, quien no tiene dinga, tiene mandinga. Y mira que lo estoy asociando al contexto del lenguaje. Así es. Muy bien. Dice, si un hispanohablante general se mofara de un hablante de castellano andino, entonces, ¿cómo empezó el texto? ¿Cómo empezó el texto? Mira, ¿cómo empezó? La discriminación de una lengua o variante lingüística. Entonces, ¿qué pasa si un patita de esos discrimina a un hablante andino? Entonces desconoce esto, pues. No sabe que evidentemente esa lengua podría tener variantes, ¿no? O sea, no se daría cuenta que hay gente que evidentemente habla lo mismo, pero tiene su forma de hablar, ¿no? O tú has escuchado, cuando tú le escuchas hablar a un piurano y a un guaracino, y a uno que viene de la sierra del español, evidentemente no es lo mismo, pero son variantes. O sea, el lenguaje es español, pero cada uno pues en su determinado contexto. Guau, peruano, quizás él es el piurano. Y el de Guaracia, echa, ¿no? Y quizás el de la Sierra, me voy a Lehmann, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Si tú negaras eso, implica que sabes poco o nada del lenguaje en sí, de sus variantes que existen. A eso se refiere. Entonces, la respuesta aquí es lo que marcó el compañero. Evidenciaría, dice, un rechazo hacia una variedad lingüística o negaría la existencia de dialectos en el castellano. ¿Qué dices? Evidenciaría su rechazo hacia la variedad lingüística. Bien. Ahora, mira, ese tema es chévere.
debo discriminar la oración que no tiene nada que ver ahí. Es una enfermedad cuyas causas se desconocen. La enfermedad de Crohn es una afección que se presenta cuando el sistema inmunitario del propio cuerpo ataca por error al tejido corporal sano. Entonces sí se conoce la causa. La enfermedad de Crohn compone casi siempre el extremo inferior del intestino delgado y comienza en el intestino grueso. La enfermedad de Crohn también puede ocurrir en cualquier otra parte del tubo digestivo, ubicación. La enfermedad de Crohn es una enfermedad por la cual resultan afectadas partes del tubo digestivo, producida por una falla del sistema inmunológico. Vamos, ¿qué dices? ¿Eliminamos la 5 o la 1? La 1. Así es. Charles Renouvier fue un filósofo francés nacido en Montpellier en 1815 y muerto en Prades 1903. En el pensamiento de Charles Renouvier se pueden distinguir dos fases, la neocriticista, inspirada en Kant, y la personalista, influida por J. Lequier. Lo que caracteriza el pensamiento de Charles Renouvier y constituye su originalidad es el intento de conjugar el nuevo espíritu iluminista y el kantismo. Renouvier se opone a la filosofía de la época. El neocantismo de Renouvier es totalmente carnal. Bien, ¿quién se aparta del tema central acá? Porque todos hablan de Charles Renouvier, pero hay una que no te habla, hay un predicado que no se vincula necesariamente con él. ¿Sí o no? Y ese también es la 1. La 1 te da datos biográficos, en cambio la demás se hablan del pensamiento de él, ¿no? O sea, su aspecto académico. ¿Y cuál sería evidentemente aquí la oración que se elimina? ¿Cuál sería el tema? El tema y la oración que se elimina. La 1. La 3. Los síntomas del asma se originan con respuesta a diversos estímulos desencadenantes del carácter de exógeno. El origen del asma es complejo e involucra la inflamación y la obstrucción inminente y la hiperreactividad de las vías respiratorias. Entre los estímulos desencadenantes ¿sí? del asma está la exposición al medio ambiente inadecuado. Los síntomas del asma son la respiración. Síntomas del asma son la respiración. Ahí, ¿qué te está hablando? ¿Cuáles son sino las causas del asma? En uno de ellos no te dan las causas del asma. Y es de las 4. Ahí no te dan las causas. ¿Sí?
Ahí te habla de los síntomas, o sea, ¿cómo identifico yo? Pero en la 5 tampoco habla de una causa, profesor. Habla cuando ya Dice, está el la asma se urgencia. presenta, dice, en el asma se presenta el edema y secreción de mucosidad. Contribuye tanto a la obstrucción con el aumento de la hiperactividad. Ahí está, bueno. ¿Sí o no? O sea, él también contribuye a que se origine o se agrave mucho más el asma. En cambio, acá te hablan los síntomas. Pero no sería una causa, sería una Ya no te habla consecuencia. de lo que originaría. Mira algo chiquitito, a ver, dice acá series. Ingente, escaso, antónimos. Inicuo, inocuo, antónimos. Estragado, antónimo, antónimo y antónimo. ¿Cuál sería el antónimo de estragado? Estragado. La D. Bien así. Estragado es evidentemente estar arruinado, pésimo. Así es, restaurado. Esa es la respuesta. Y termino con esto, dice. Característica agente, característica agente, característica agente. La respuesta. Característica agente. El hiperónimo de Gargoés, o sea que Gargoés es hipónimo. ¿Cuál sería su hiperónimo? Lluvia. Lluvia. Objeto, lugar. Objeto, agente. Objeto, lugar. Entonces va objeto, agente. ¿Y cuál sería ya? La única, no hay otra. Escrúpulos, miramiento y reparo. Sin escrúpulos. Aquí la respuesta neurálgico. Y aquí la respuesta sin reparo, sin miramiento, sin escrúpulos, o sea, sin remedio. Hasta ahí, compañero amigo, cuídate bastante. Nos vemos la próxima clase, Dios mediante, sigue protegiéndote. Bien, compañera Miriam, un gusto siempre estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias.